Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí, ya estamos contentos, ya estamos listos para la lectura de la Biblia. Estamos ya reunidos, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Queremos que su Espíritu Santo nos ministre, queremos que su Espíritu Santo esté con nosotros, ¿verdad? Y qué mejor momento que hoy a las 7 a.m. Dios bendice sus vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has permitido, Padre, que estemos aquí reunidos, que estemos aquí atentos a tu voz, que nuestro corazón esté expectante de lo que estás hablando cada mañana. Queremos que tu mover, que tu sentir se ha manifestado en nuestras vidas todo el tiempo, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bienvenidos a este tiempo Biblia con café. La verdad es que estamos analizando ahorita el libro de Jueces y nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor está respaldando al pueblo de Israel a través de un hombre que él levantó. Este hombre se llamó Gedeón. El hombre llamado Gedeón significa, en su significado original en el hebreo, significa destructor o guerrero poderoso, o el que humilla. Sabemos que Gedeón, en su contexto original, Gedeón recibió dos nombres, y tú lo puedes encontrar como Gedeón, o también lo puedes encontrar como Jerobal, ¿ok? Recordemos que Dios le cambió el nombre a Jerobal. El Kebal es el que hace contienda. Dios le dio un nombre nuevo. Sabemos también acerca de Gedeón, que Gedeón era un hombre débil y un hombre cobarde. ¿Sabes? Dios levantó a un hombre cobarde, a un hombre débil, a un hombre que no era de guerra, que no estaba entrenado tampoco para ir a la guerra, ni mucho menos para dirigir un pueblo tan grande como era el pueblo de Israel. Pero sin embargo, el clamor del pueblo de Israel, la oración del pueblo de Israel, ya que estaba en derrota, ya que estaba en problemas, se acordaron de Dios. Y ese clamor provocó que Dios levantara un hombre, cual es Gedeón. Y Gedeón libró a los israelitas de conquistar a los madianitas. Recordemos que los madianitas era un pueblo, ¿verdad?, que aún no había sido conquistado. Sansón también era un hombre fuerte y audaz. También tenemos que entender que había una debilidad que se puede entender en ambos, ¿no? Pero ambos fueron utilizados por Dios para lo mismo. Ahora, es el tiempo de Gedeón. Y vamos a ver qué es lo que sucede con Gedeón en el capítulo 8 y 9 del libro de Jueces. Vamos a leer la Biblia. Acompáñame. Los de la tribu de Efraín estaban muy enojados con Gedeón y reclamaron: ¿por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianistas? ¿Por qué no nos avisaste? Gedeón les respondió: comparado con lo que hicieron ustedes, yo no he hecho nada. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más de lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios pudieron capturar a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas, y eso tiene mucho más valor. Con esas palabras, Gedeón se les pasó el enojo a los de Efraín. Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaban llegaron al río y lo cruzaron. Estaban muy cansados, pero seguían persiguiendo al enemigo. Al llegar a Sucot, Gedeón le pidió a los que vivían en ese lugar: por favor, denles algo de comer a mis soldados, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Seba y a Salmuna, los dos reyes madianitas. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿por qué tenemos que darles de comer a tu ejército? Todavía no han capturado a Seba y a Salmuna. Entonces Gedeón les dijo: está bien, con la ayuda de Dios capturaremos a Seba y a Salmuna. Y cuando lo hayamos hecho, volveremos a este lugar y nos vengaremos de ustedes. Los azotaremos con ramas espinosas y arbustos del desierto. De allí Gedeón se fue a la ciudad de Penuel y le pidió lo mismo a los que vivían en ese lugar. Los de Penuel le contestaron lo mismo que los de Sucot. Así que Gedeón les dijo a los de Penuel: cuando vuelva, después de lograr la paz, echaré abajo esta torre. Seba y Salmuna estaban en Carcor,
con unos 15,000 hombres, que era lo que quedaba en el ejército de que salió de este, porque habían muerto 120,000 soldados. Gedeón subió por el camino que pasa al este de Nova y Jocbena y los atacó por sorpresa. Seba y Salmuna trataron de huir, pero Gedeón los persiguió y los capturó. Eso causó mucho miedo y confusión en el ejército madianita. Cuando Gedeón volvía a la batalla por el paso del Jerez, capturó al joven de Sucot y le hizo unas preguntas. El joven le dio los nombres de los 77 jefes de Sucot. Entonces Gedeón fue a hablar con el hombre de Sucot y le dijo: ¿se recuerda que se burlaron de mí y no quisieron ayudarme? Me dijeron que no podía darle de comer a mi cansado ejército, porque todavía no habíamos capturado a Seba y a Salmuna. ¿Se acuerdan? Pues aquí los tienen. Y Gedeón tomó a los jefes de Sucot y los azotó con ramas espinosas y arbustos del desierto. También echó abajo la torre de Penuel y mató a los hombres de aquella ciudad. Después le preguntó a Seba y a Salmuna: ¿cómo eran los hombres que mataron ustedes en Tabor? Ellos respondieron: se parecían a ti, todos parecían ser príncipes. Gedeón exclamó: eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre. Les juro por Dios que, si los hubiera dejado vivir, yo no los mataría a ustedes ahora mismo. Enseguida Gedeón le ordenó a Jeter, su hijo mayor: vamos a matarlos. Pero Jeter no se animó a sacar su espada porque era todavía muy joven. Entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: si realmente eres tan valiente, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón se levantó y los mató. Luego les quitó a los camellos de Seba y Salmuna los adornos que llevaban en el cuello. Después de eso, los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen, porque nos has salvado de los madianitas. Gedeón le respondió: ni mi hijo ni yo gobernaremos. Quien nos va a gobernar es Dios. Pero una sola cosa les pido: que cada uno me entregue los anillos de la gente que ha capturado, que es que los madianitas, como otra gente que vivía en el desierto, usaban anillos de oro. Así que los israelitas respondieron con mucho gusto: aquí está. Y extendieron en el piso una capa, cada uno echó un anillo de los que había capturado. El oro de los anillos que recibió Gedeón pesaba casi 19 kilos. Además, le entregaron adornos, joyas y telas que usaban los reyes madianitas y los collares de sus camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo una estatua y la colocó en Ofra, una ciudad. Todos los israelitas le fueron infieles a Dios, porque iban a adorar esa estatua. La estatua resultó ser una trampa. Así fue como Israel venció a los madianitas, los cuales nunca más recobraron su poder. Y mientras Gedeón vivió, hubo en esa región 40 años de paz. Gedeón se fue a vivir a su propio pueblo. Allí tuvo muchos hijos con sus varias esposas, pero en Siquem tuvo otra mujer, de la cual nació un hijo que se llamó Abimelec. Cuando Gedeón murió, era ya muy anciano. Lo enterraron en una tumba de su padre, Joás, en Efra, ciudad de Abiezer. Después de que murió Gedeón, los madianitas volvieron a pecar contra Dios, pues adoraron dioses falsos. Eligieron a Bat-Berit como su dios y se olvidaron de Dios verdadero, que los había librado de todos sus enemigos. Y no fueron bondadosos con la familia de Gedeón, a pesar de todo el bien. Estamos en el capítulo 8 del libro de Jueces. Y el capítulo 8 nos muestra cómo Gedeón, un hombre que no había sido entrenado para la guerra, ni mucho menos, era direccionado por Dios. La mano de Dios estaba sobre Gedeón. Entonces, por fin, en el capítulo 8 del libro de Jueces, logra derrotar completamente a los madianitas. El ejército que acompañaba a Gedeón, al parecer, no era tan numeroso y no representaba un riesgo a la vista. Eso es lo que nos deja ver este capítulo, pues recordemos que este hombre, acompañado de sus soldados, tenían un poco de hambre durante el camino y pidieron ayuda en 2 lugares. Entonces, aquellas ciudades les negaron la ayuda a Gedeón y a sus hombres.
Entonces eso provocó, ¿verdad?, también el enojo de Gedeón. Entonces Gedeón prometió que al matar a los madianitas, él iba a regresar a aquellas ciudades e iba a matar a sus reyes por ser egoístas con la comida, ¿verdad? Y no darle de comer o alimento a sus soldados, ya que venían caminando. Algo que me sorprende de este capítulo es que Gedeón construyó un altar y construyó una estatua y construyó dos. Entonces el pueblo de Israel empezó a adorar a estas estatuas, su corazón empezó a ser modificado, dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar dioses falsos. Dice la palabra que eligieron adorar a Baal Berit como su Dios. Y entonces el pueblo de Israel cayó en ese mismo momento y 40 años, ¿verdad? Dice la palabra que habían sido ellos azotados. Vamos a ver qué dice el capítulo 9 de Abimelec. El capítulo 9 de Josué. Abimelec, hijo de Gedeón, se fue a Siquem para hablar con sus parientes y les dijo: convenzcan a la gente de Siquem que es mejor que los gobierne yo, que soy pariente materno y no los muchos hijos de Gedeón. Entonces sus parientes se fueron a hablar con los de Siquem. Estos decidieron apoyar a Abimelec y le dieron mucho dinero, el cual sacaron del templo del Bat Berit para que los mataran los otros hijos de Gedeón. Abimelec alquiló a unos bandoleros para que lo acompañaran y fue al pueblo de su padre. Allí, sobre una misma piedra, mató a sus hermanos. El único que se salvó fue Jotam, el hijo menor de Gedeón, porque se había escondido. Entonces toda la gente de Siquem se reunió con la de Bet Miló, junto al roble sagrado que está en Siquem, y nombraron de rey a Abimelec. Cuando Jotam se enteró de que había nombrado a rey de Abimelec, subió a lo más alto del monte de Gerizim, y desde allí gritó con voz muy fuerte: oigan, gente de Siquem, lo que voy a contarles. Así tal vez Dios los oiga a ustedes. En cierta ocasión los árboles salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos. Le pidieron al olivo que fuera su rey, pero el olivo les respondió: para ser rey de los árboles tendría que dejar de producir aceite, el cual se usa para honrar a los dioses y a los hombres. Le pido entonces a la higuera que reinara sobre ellos, pero la higuera le respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de dar higos dulces y sabrosos. Luego le pidieron a la planta de uvas que reinara sobre ellos, pero ella le respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de producir el vino, el cual alegra a los dioses y a los hombres. Entonces todos los árboles le pidieron al pequeño arbusto que fuera su rey, pero el arbusto, que estaba lleno de espinas, le respondió: si de veras quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, aunque yo soy pequeño, de mí saldrá fuego y consumirá todos los grandes cedros del Líbano. ¿Les parece que fueron ustedes honestos y sinceros cuando nombraron de rey a Abimelec? ¿Han sido leales a Gedeón y han tratado bien a su familia como él los trató a ustedes? Mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida cuando lo rescató de los madianitas. En cambio, ustedes se han rebelado hoy contra la familia de mi padre al matar sobre una misma piedra a sus hijos. Además, han nombrado de rey Siquem a Abimelec solo porque es pariente materno de ustedes. Si lo hicieron hoy con Gedeón y su familia, fue en verdad honesto y sincero. Alégrense con Abimelec y que él también esté contento con ustedes. Pero si no es así, que salga de Abimelec un fuego que devore a la gente de Siquem y de Bet Miló, y que de estas dos ciudades salga el fuego que destruya a él. Cuando Jotam terminó de decir esto, huyó y se fue al pueblo a vivir a un pueblo llamado Pozo, porque tenía miedo de su hermanastro Abimelec. Después de que Abimelec había reinado 3 años, Dios hizo que la gente de Siquem se rebelara contra Abimelec. Así que Abimelec recibió su merecido por haber matado a sus hermanos, y también los de Siquem fueron castigados por haberlo ayudado. Algunos de los de Siquem se escondieron en las montañas, dedicándose a robar a todos los que pasaban por ese lugar. Y ahí Abimelec se enteró de esto. En cierta ocasión, Gal, el hijo de Ebed, pasó por Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los de esa ciudad, los cuales salieron del campo y recogieron uvas para hacer el vino. Hicieron una gran fiesta donde, además de maldecir a Abimelec,
Comieron y bebieron en el templo de su Dios, y Gal dijo: ¿Quién se cree Abimelec? Porque los sacó de Siquem. ¿Tenemos que ser sus esclavos? Se cree mucho por ser hijo de Gedeón, pero la verdad es que tanto Gedeón como Zebul fueron simples ayudantes de Amor, el verdadero jefe de Siquem. Así que nosotros serviremos a Amor, pero no a Abimelec. Si yo fuera jefe de ustedes, echaría de aquí a Abimelec y le diría que reúna a todos los soldados que pueda para pelear contra mí. Cuando Zebul gobernaba la ciudad, oyó lo que decía Gal. Se enojó mucho. Entonces le envió este mensaje a Abimelec, que estaba en Aruma: Gal y sus hermanos han llegado a Siquem y están alborotando a la gente, poniéndola en contra tuya. Ven con tus soldados esta noche y escóndete en el campo, y ataca la ciudad al amanecer. Y cuando Gal y sus hombres salgan a pelear contra ti, haz con ellos lo que mejor te parezca. Así que Abimelec y todos los que estaban con él salieron en esa noche, y divididos en 4 grupos se escondieron alrededor de Siquem. Cuando Gal salió del portón de la ciudad, Abimelec y sus hombres salieron de sus escondites. Gal los vio y les dijo a Zebul: mira, por los cerros viene bajando mucha gente. Zebul le respondió: no es gente, son las sombras de los cerros. Gal volvió a decirle: mira bien, son hombres que vienen bajando por el cerro central, y por el camino del roble de los adivinos viene otro grupo. Entonces Zebul les dijo: ¿y ahora qué me dices? ¿No decías que Abimelec no era nadie para hacernos sus esclavos? Ahí están los hombres que despreciaste, sal a combatirlos. Gal salió entonces al frente de la gente de Siquem y peleó contra Abimelec, pero Abimelec lo persiguió y Gal salió huyendo. Muchos cayeron heridos a lo largo del camino hasta el portón de la ciudad. Zebul, por su parte, echó a Gal y a sus hermanos y no los dejó vivir en Siquem. Abimelec se quedó en Aruma. Al día siguiente, Abimelec se enteró de que los de Siquem saldrían al campo. Dividió entonces a sus hombres en 3 grupos, los cuales se escondieron en los campos. Cuando Abimelec vio a los de Siquem, que los de Siquem salían de la ciudad, salió él también de su escondite y los atacó. Rápidamente Abimelec y el grupo que estaba con él fueron a apoderarse del portón de la ciudad, mientras los otros 2 grupos atacaban a todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelec siguió peleando con todo ese día, hasta que se apoderó de la ciudad y mató a la gente que estaba allí. Luego destruyó la ciudad y apareció sal sobre las ruinas. Cuando los que estaban en la torre de Siquem se enteraron de lo que había sucedido, se refugiaron en el templo de El Berit. Abimelec supo que los de la torre de Siquem se habían refugiado en ese lugar, así que se fueron con toda su gente al monte de Salmón. Con una hacha cortó unas ramas, se las colocó sobre el hombro y les dijo a sus hombres que hicieran lo mismo con rapidez. Todos cortaron ramas y se fueron con Abimelec hasta el refugio del templo. Allí pusieron las ramas y se les prendieron mucho fuego. Así que quemaron la torre y murieron todos los que estaban dentro de ella, que eran unas 1000 personas, entre hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, la rodeó y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre muy bien protegida. Todos los hombres y las mujeres de la ciudad se refugiaron allí. Cerraron bien las puertas y se fueron al centro del techo. Abimelec se acercó a la puerta de la torre para atacarla, pero cuando se preparaba para incendiarla, una mujer se arrojó una piedra de molino. La piedra le cayó en la cabeza y le rompió el cráneo. Rápidamente llamó a Abimelec a su ayudante de armas y le dijo: saca tu espada y mátame. No quiero que me diga una mujer que me mató. Entonces su ayudante le clavó la espada y Abimelec murió. Cuando los israelitas se enteraron de que había muerto, regresaron a sus casas. De esta manera Dios castigó a Abimelec por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus hermanos. También Dios hizo que los de Siquem pagaran todos sus crímenes, tal y como lo había dicho Jotam cuando los maldijo. Amén. Vemos cómo la vida de Abimelec, el hijo de aquel hombre Gedeón que liberó a todo este pueblo, de un momento a otro cambió. Al momento de matar él a sus hermanos, todo esto, ¿verdad?, le jugó y le trajo consecuencias a esta decisión. Abimelec era un hombre que tenía coraje, tenía fuerza, un hombre que estaba dirigiendo, ¿verdad?, batallas hasta este momento. Pero lamentablemente
el haber hecho daño a sus hermanos, el haber faltado también, el haber faltado primeramente a sus hermanos, primeramente a Dios, a Gedeón, y todavía por si fuera poco a sus hermanos, le provocó que más adelante, por esto mismo, él cayera. También hizo que los de Siquem pagaron por todos sus crímenes, tal y como lo había dicho Jotam, ¿verdad? Recordemos que esto ya se había mencionado momentos antes, cuando los maldijo, ¿ok? Bueno, esto es lo que tenemos listo para el libro de Jueces, capítulo 8 y capítulo 9. En el libro de Jueces tenemos que recordar que, como lo mencionamos el día de ayer, se mencionaron jueces, y estos mismos jueces son los que están mencionados en la Biblia. Dame un segundito. Aquí está. Entonces, el libro de Jueces trae, vamos a ver muchas batallas, vamos a ver muchas peleas, vamos a ver mucha contienda, ¿verdad? Pero todo esto fue ocasionado por el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo que mientras estaba levantado un líder, mientras Dios levantaba a un líder, ¿verdad? Ellos estaban en paz, pero una vez que éste moría, dice la palabra que ellos volvían a desobedecer a Dios, volvían a deshonrarlo y adoraban imágenes, adoraban ídolos, y esto provocaba su caída. Es lamentable cómo ellos estaban viviendo en un ciclo de victoria, en un ciclo de muerte, en un ciclo de persecución, en un ciclo de deshonra, ¿verdad? Y lo hacían una y otra vez, y lo vamos a ver a través del libro de Jueces, cómo ellos son derrotados una y otra vez. Por eso le podemos llamar nosotros, o se le conoce también como el libro de los fracasos, el libro de los fracasos. Y es triste porque menciona todas las veces que el pueblo de Israel cayó por deshonrar a Dios. Todas las veces que ellos deshonraron a Dios, fueron ellos avergonzados, pero Dios tenía misericordia de ellos y levantaba un líder para ayudar a su pueblo que tanto amaba. Tanto lo amaba que Dios levantaba a uno y a otro y a otro, y el pueblo de Israel aún así no entendía. Wow. Cuando nosotros vamos entendiendo y conociendo un poquito acerca de lo que habla la Biblia, nos damos cuenta que el corazón de Gedeón era bondadoso, era buena. Pero ¿cuál fue el error de Gedeón? Si era un hombre humilde, si era un hombre que no estaba preparado para la guerra, y aún así él tenía el respaldo de Dios. ¿Cuál fue el error? Mira, el error de Gedeón fue adorar a otro Dios. Y con eso fue una ocasión de trampa para Gedeón y su familia. Hemos dicho que sirvió para que el pueblo pecara idolatrando, ¿verdad? Y llegó a ser ídolo, en vez de adorar solamente a Jehová. A veces cuando nosotros adoramos a ídolos que no es Jehová, un ídolo que no es Dios, una estatua, una imagen, estamos deshonrando a Dios, estamos faltando a Dios. Y finalmente, lo que Dios prometió hacer a Gedeón, ¿verdad? Prometió que él sería el libertador de su pueblo. Y él lo cumplió. Le dio la victoria y le dio la victoria sobre el pueblo de los madianitas y liberó al pueblo de Israel de toda la opresión que ellos traían hace 40 años. Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo un poquito más del libro de Jueces, y hasta el día de hoy nos quedamos en el capítulo 8 y 9 de este mismo libro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Padre, porque nos has permitido conocerte, Señor. Sabemos, Padre, que así como Gedeón, Señor, fue levantado, Señor, de lo que nadie pensó, Señor, un hombre débil, un hombre sin fuerza, un hombre que no había sido preparado para la guerra, Señor. Así, de esa misma manera, tú sigues levantando hombres, Padre, para avergonzar a los valientes, a los poderosos, a los fuertes. Tú sigues levantando hombres y mujeres, Padre. Gracias, Señor,
por este día tan hermoso, por este día tan poderoso, Señor. Bendigo la vida, Señor, de aquellos que se han estado conectando, Señor, la vida de Herminia Velarde, Padre. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, Señor. La vida de Ana Camacho, Señor, de su mamá Leonor. Bendecimos la vida, Padre, de su esposo. Gracias, Señor, por cada familia, Señor, por cada hogar, Señor, que tú has permitido, Padre, a donde has podido entrar, Señor, con victoria y con gloria, Señor. Hazles saber tu amor y tu poder, Señor, acerca, Señor, y los planes que tienes acerca de ellos, Padre. Gracias también por la vida de Herminia Velarde, Señor. Bendigo su vida, que también siempre se conecta, nunca se pierde ni una sola emisión de estas transmisiones, Padre. Te damos toda la gloria, Señor. Bendícelos, Señor. Cúbrelos, respáldalos, Padre. Llévalos, Señor, a ese lugar en donde habitas tú, Padre. Bendícelos en todo momento, Señor. Al salir de casa, al volver de casa, Señor. En el campo y en la ciudad, Señor. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por todo esto, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, y la honra, la alabanza, Señor, la exaltación, Señor, solamente a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de lectura. Es un tiempo de mucha bendición, de mucha nutrición espiritual. Nuestro espíritu de verdad que sí está aprendiendo, sí está recibiendo, y ahora creemos que la adoración, y sabemos que la adoración solamente debe de ser a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pues ese fue el sacrificio perfecto, y eso es lo que nos puso en libertad y nos rescató de la muerte a la vida. Nos vemos el día de mañana. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con Café. Nos vemos a las 9 de la mañana y tenemos un mensaje que vamos a compartir con todos ustedes a través también de esta plataforma. Dios les bendice.